Publicista, creador de Contralorito y hoy candidato independiente con un cupo de Acción Humanista a diputado por el Distrito 8. Con ustedes, César Leiva. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos acá a un nuevo capítulo de Discrepemos, ya que a poco para las elecciones vamos en recta final. Y hoy día, ¿con quién vamos a conversar? Vamos a trasladarnos al Distrito 8, acá en la región metropolitana, para conversar con César Leiva. Tal vez por nombre no le suena mucho, pero por sus trabajos, de más que sí. Él es candidato independiente con cupo de Acción Humanista. En la lista esta de la Federación Regionalista Verde Social, Humanista, etcétera. César Leiva, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Juan? Con alergia, un poco resfriado, pero vivo, muy propio de esta estación. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué se cuenta? Bien, con harto ajetreo, obviamente, ¿Mm? con movimiento propio de la campaña. Y con alergia también, igual que tú. Esta no es tu primera candidatura, ya habías ido antes, te había entrevistado antes, de hecho, por live. Sí, Constituyente, diputado, iba ahí. diputado, creo que era la croquera de Juan, si no me Sí, en equivoco. ese tiempo estaba con la croquera de Juan. ¿Iba ahí de diputado por el mismo distrito? Sí, y ahí fui 100% independiente. Sí, pues ahí ibas solo. Solo. Ahí te sonó el sistema. El de Hunt. Sí, pues. ¿Crees que lo vas a revertir ahora que vas a una lista? Sí, eso espero. Es lo que espero y por lo que estoy trabajando ahora. ¿Y no te hace ruido la lista por la que vas? Te lo digo porque es como esta lista de desunión que hubo desde el oficialismo, que se salió, que recibe como de todo. Sí, obvio que sí. O sea, es un proceso que también tuve que asumir como de aceptación también, porque más opciones no tenía. De hecho, una de las cosas que en algún momento me planteé era, si me bajo de la candidatura, hay posibilidades de que, o sea, digo, desde la manera individual en la que podía mirarlo yo, hay posibilidades de que se llegue a acuerdo, porque uno de los nudos era el Distrito 8. Sí, po. Entonces, si me bajo, a lo mejor puede haber un acuerdo, al menos despejo un poco la variable, pero no era eso. Habían problemáticas mayores, entonces finalmente no servía de nada la disposición que uno pudiera tener a ceder, porque obviamente en mi lógica hubiese sido ideal una lista única, si eso era... ¿Te hizo ruido que en tu lista iba en su momento Karina Oliva? Sí, de hecho yo, eso sí, lo planteé, yo no iba a ir de candidato si iba Karina Oliva, y no tenía ningún problema en bajarme, porque, o sea, digamos, la situación de ella todavía estaba en sede judicial, entonces era similar al caso de Daniel Jadwe, y tenerla de compañera de lista hubiese sido complejo. ¿Por qué crees que la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista ha recibido en su lista a tanta gente de todo tipo? No digo cualquiera, tú estás en esa lista. Pero tenemos gente que en su momento era de derecha y gente que apoyaba a Matei y pasó al otro, personas que no fueron aceptadas en las listas de izquierda van aquí. ¿De qué se compone esto? Sí, yo haría una distinción ahí porque, claro, la Federación Regionalista es parte del subpacto, pero Acción Humanista, por lo menos lo que yo puedo dar garantía de los compañeros y compañeras de lista que he visto, no sé si hay tanta esta lógica de lo que dejó la ola, digamos. Hay algún tipo de concepto central, son personas que creen en el humanismo, son la mayoría independientes, obviamente, pero por ejemplo, casos así de haber pasado de apoyar a Kast y apoyar ahora a Jara, por ejemplo, o viceversa, no lo hay. Son candidatos más o menos similares en pensamiento, pero sí no puedo dar garantías de las decisiones que toma otro partido, en este caso la Federación, que a mi juicio tampoco creo yo que fueron las mejores elecciones. ¿Tu candidata es Jara? Sí, claro que sí. ¿Para todos los de la lista es Jara o hay gente que está ahí medio indecisa? Me acuerdo porque hubo un caso de uno que iba de senador y al final dijo que apoyaba a Kast y lo sacaron. Lo sacaron. Sí, en mi lista, por lo menos del Distrito 8, todos apoyan a Jara. Y fíjate que en la lista única 1, digamos, no todos apoyan a Jara. ¿En serio? Sí, ¿Quién? Pollo Valdivia ya anunció que iban a apoyar a Evelyn Matei. Y él iba por la DC. Por la democracia cristiana. Verdad. Claro, entonces uno dice estas paradojas propias de la política, digamos. Oye, bueno, para que la gente te conozca un poco más, tú has sido el hombre, parte del equipo detrás del conocido Contralorito, pero también de Travejita, si no me equivoco. Travejita, Gastón Innova también. Gastón Innova, ese era el Ministerio de Energía, Bachelet 2. Bachelet. Perfecto. Vamos un poco con eso, porque eso es comunicación política muy siglo XXI. ¿Cómo nace esa idea de crear Contralorito? Vamos con Contralorito. Desde la misma creación del concepto como también el rol de para comunicar el trabajo de Contraloría. Es interesante como el análisis cuando uno lo ve ya desde los hechos, porque mirando para atrás uno lo ve como algo que fue fácil y no fue así. O sea, te voy a poner en perspectiva sobre todo el caso de Gastón Innova. A nosotros nos llegaban retos todos los días de la SECOM. ¿Por qué? Porque la comunicación en general pública
siempre se ha visto como una comunicación de masas. Entonces se subentendía que uno comunica para que todos entiendan exactamente el mismo mensaje. Mi hipótesis era completamente distinta. Era, si nosotros hacemos una comunicación amplia, pero nadie la ve, al final tampoco estás cumpliendo con el objetivo de comunicar que tiene el Estado también. Ujú. Entonces, uno de los planteamientos que nosotros teníamos, al menos en redes sociales, era hacer más bien una comunicación desde la perspectiva publicitaria, es decir, repetición y en segmentos. Ujú. Entonces, repetíamos los mensajes en distintos segmentos y les fue bastante bien. Pero aún así fue tortuoso porque de partida habían brechas generacionales importantes. Sí. Eso siempre suele pasar con lo que ven las temas de las comunicaciones políticas. Y Eso. ahora las hay todavía, o sea, fíjate que incluso a mí a veces me cuesta todavía ir tomando el ritmo de personas que son de la generación Z y que son nativos de TikTok. Sí, po. Nativos de Eso es TikTok. una locura, es como Bueno. ya parte de. Claro. Pero el caso de Contralorito yo creo que fue ya con un poquito más de bagaje, había pasado por el tema Gastón Innova, veníamos como de un escenario positivo y ahí fue un poco más tranquila la ejecución. Pero ahí también me gané en cierto modo la resistencia de todos los abogados de la Contraloría, porque la mayoría son abogados, mira, te lo voy a poner en una frase que ellos dicen, la Contraloría habla por sus dictámenes. Ese era el planteamiento que había. Pero también fuimos convenciendo de que si los dictámenes no los veía nadie, solo iban a quedar en un espacio jurídico que nadie iba a entender. Ujú. Entonces también el espacio de sociabilización, de dar a entender qué hacía la Contraloría, también les fue útil a los mismos abogados que trabajaban ahí. Ujú. Quedo conforme Contraloría con tu trabajo porque me acuerdo que si bien partió súper bien, la gente lo aplaudía, se entretenía con esa forma de comunicar de la Contraloría, al final terminaste hasta medio funado, po. O sea, No, o sea, atacado por la derecha, etcétera. sí, yo creo que son cosas propias que tienen que ver con las Contralorías. Yo creo que Ujú. hubo una confusión ahí de atacar al mensajero y no a lo que estaba detrás. Yo recuerdo perfectamente que en algunos casos, en ese tiempo estaba Van Rieselberghe de presidente de la UDI, le pedían Sí. la renuncia constantemente al Contralor por decisiones que ellos creían que eran erradas, digamos. Ujú. Pero yo lo que hacía con mi equipo era transmitir las decisiones de alguien más, o sea, de una institución de la Contraloría. Sí, No tomaba decisiones yo. Entonces, cuando se plantea que puede ser un ente politizado, la crítica debiera hacérsele a quien mandataba, digamos, esa institución, que por cierto yo no creo que haya sido politizado. Siempre las Contralorías, sobre todo en los gobiernos, en el primer gobierno lleno que les toca. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy día Dorothy está en un gobierno de transición. Va a Sí. tocarle 2 años. Sí. Pero el próximo probablemente vaya a ser muy ruda con ese gobierno. Mm. Y le va a tocar desde el comienzo. Y la van a tratar, digamos, De izquierda. de izquierda o de derecha, dependiendo del tipo de presidente que salga. ¿Fue más permisivo la Contraloría con tus innovaciones comunicacionales que el gobierno de Bachelet 2? No, yo creo que es que fue en paralelo a un cambio también comunicacional digital del Estado en general. Y yo Ujú. creo que Chile está bien avanzado en eso. O sea, no lo digo solo por los corpóreos, porque de hecho la mayoría de las instituciones ¿Tienen corpóreo? tienen Po? corpóreo y el sector privado también lo adoptó. O sea, todos, Sí, tú vas a un evento y todos tienen. de hecho, ahora está el Corpóreo Gala, o sea, algo La así. Corpo Gala, sí. La Corpo Gala, que van a todos. Eso, Sí. bien, bien chileno esa cuestión. Sí, pues nosotros en su momento, en el 2017, hicimos un campeonato también, hicimos unas actividades con el Dr. Simi y Ujú. también nos decían, oye, pero ¿cómo van a hacer algo con el sector privado si Ujú. somos una institución? Pero yo creo que a la población le gusta porque acerca a las instituciones, si no en el fondo no es que las deslegitime, todo lo contrario, el hecho de que sean cercanas las hace más directas con la población. Pero algunos aseguran que le quita seriedad a la institución o a Sí. sentimiento republicano. Yo creo que la institución, en general, las instituciones tienen, al igual que las personas, formas de ser percibidas de distintos lugares. O sea, Ujú. un niño, una niña, un adolescente no va a percibir lo mismo del gobierno que lo que percibe un adulto mayor. ¿Está enfocado principalmente a los jóvenes tu A los forma de jóvenes, comunicación? claro. O sea, sí, porque además era principalmente en redes sociales. Mm. Y de hecho mi último trabajo, yo fui jefe de comunicación del CERNAC, era cero redes sociales. Yo me enfocaba más bien en el tema comunicacional más tradicional, comunicados de prensa, Claro. posicionamiento marca. Ujú. Entonces son como desafíos distintos. Y en el desafío de comunicarle a jóvenes, porque ese era el objetivo, yo creo que lo hicimos bastante bien. ¿Y por qué jóvenes? Porque era un público particularmente alejado del conocimiento de la Contraloría y de las instituciones, al menos en las que yo trabajé. Siendo que has creado tantos personajes, has trabajado en distintas partes en comunicación y marketing político, por decirlo de alguna forma, ¿te acomoda que te digan siempre Contralorito? Como que ya a esta altura uno se acostumbra, pero
Pero sí, claro, de pronto, no sé, de repente estoy con la gente en la calle, conversando, qué sé yo, y después de harto rato es como, ah, tú eres Contralorito, oh, qué buena, qué sé yo. Pero eso es bueno también porque en cierto modo yo trato de convencer a la persona que vote por mí o que me tenga en consideración por lo que yo propongo, digamos, o por mi historial de trabajo, no mencionando Contralorito, sino que mencionando las instituciones en las que he estado y lo que he aprendido ahí. Si Contraloría no es Contralorito, es Derecho Administrativo, Estatuto Administrativo. Pero la gente lo asoció así. Sí, claro, pero a lo que quiero llegar yo es que soy más que eso, Ujú. soy más que un corpóreo. Por Contralorito se te asocia mucho a la lucha contra la corrupción, de esa misma forma que el mismo personaje de redes se te asocia directamente a ti y que Contraloría denunciaba, o mejor dicho, publicaba en relación a estos casos de Sí. corrupción, etcétera, malversación de fondos, bla, bla, bla. Eh, ¿Fue eso lo que te gatilló a ti a tener como una causa principal el tema de la lucha contra la corrupción? Sí, yo creo que, bueno, en parte de como mis ideas programáticas no es lo único, pero sí creo que es muy relevante porque una de las cosas que hacen que Chile sea uno de los países más valorados en distintos aspectos de Latinoamérica es que todavía no, y ojalá nunca lleguemos al nivel de corrupción que tienen otros países Mm. latinoamericanos. Y tenemos la capacidad de darnos cuenta y sorprendernos. Yo creo que eso también es relevante. Hoy día, cuando hay un caso de corrupción, la gente todavía se indigna. Con lo que pasó hace muy poco con el tema de las tarifas eléctricas, Ujú. que para mí esa pega mal hecha también en parte es corrupción. Sí. La gente se sorprende y se indigna. El problema es cuando nos dejamos de sorprender. Mm. El caso de las licencias médicas, hubo un informe, después un segundo informe, después un tercer informe, y al cuarto informe la gente no se va a sorprender. No. Y eso es un problema. Entonces, para no dejar de sorprendernos, también tenemos que actuar cambiando las cosas que nosotros creemos que son relevantes para que no pase. Eso es prevención particularmente. ¿Cómo? Prevención. ¿Cómo se puede prevenir la corrupción? Sí, yo creo que son muchas las aristas ahí y también yo creo que la Contraloría ahora actual también ha atacado algunas que tiene que ver con el funcionamiento, por ejemplo, de la relación que tiene un funcionario con sus obligaciones funcionariales. Mm. Con el tema de las licencias médicas, solo un ejemplo, pero yo me atrevería a decir que se tiene que trabajar mucho en que las personas que ingresen a la administración del Estado, más allá de que sean las personas más adecuadas para el cargo, que es algo Ujú. que es como una línea base, tengan un conocimiento muy acabado de sus deberes y obligaciones funcionariales, que hoy día yo tengo claro que no es tan parejo, hay conocimientos más ávidos y otros no. Mm. Y eso tiene que verse reflejado además en la ejecución de ciertas tareas. Y aquí te voy a llevar a otro punto, las evaluaciones de desempeño. ¿Ya? En el sector público las evaluaciones de desempeño son muy anticuadas, vienen digamos, del estatuto administrativo que data de los años 80. Entonces, tú cuando en una empresa haces algo mal, Mm. Te echan. te echan. Hoy día para echar a un funcionario público en la administración del Estado tienes que pasar por procesos muy engorrosos. Sí. Y además de eso, las evaluaciones de desempeño, si tú evalúas mal a un funcionario, tienes que pasar por una junta calificadora. Y después de la junta calificadora tienes que argumentar por qué le pusiste esa calificación frente a un grupo de personas que son liderados probablemente por la asociación de funcionarios. No te estoy diciendo que eso sea malo, pero sí es el régimen demasiado proteccionista para las personas que no están desarrollando bien su trabajo. Si las personas que hacen bien su trabajo no van a temer a que lo evalúen. ¿Y cómo debería ser ese proceso de evaluación? Tiene que ser un proceso de evaluación mucho más expedito, porque se hace una vez al año con 2 evaluaciones semestrales y tiene que tener estándares de la actualidad, digamos, no con una lógica en la que, porque hoy día la jefatura evalúa, o sea, evalúa en base a una preevaluación que hace la persona. Tú te autoevalúas. O sea, Juan se pone un 7. Yo te tengo que bajar la calificación a ti, Juan, si es que creo que lo estás haciendo 6. a 6. Y si te la bajo a 6, tengo que argumentarte, pero profundamente por qué te la bajé a 6. Y además tú puedes ir a apelar Mm. y decir, oye, me bajó la calificación, yo no estoy de acuerdo. Y eso recién para bajarte en la lista, digamos, para que puedas estar tú como un funcionario, una funcionaria con una calificación más o menos deficitaria. Mm. Pero para poder desvincular a ese funcionario tiene que tener una acumulación de calificaciones negativas. ¿Y O eso sea, perpetúa la corrupción, dices tú? no corrupción, pero sí hace que hoy día exista un porcentaje, yo no te estoy diciendo que sea un porcentaje alto, pero estamos hablando de 1.200.000 funcionarios en la administración pública, que hay un porcentaje de funcionarios que quizás no debieran estar ahí y quizás debiera haber un recambio en ese porcentaje que te digo yo que son funcionarios que no rinden, porque un funcionario que no está rindiendo, que no está generando un proceso de control, que no está fiscalizando lo que tiene que fiscalizar o que no está aprobando bien las bases de licitación que tiene que aprobar, también apoya en cierto modo a que existan actos de corrupción. ¿Y no es este gobierno el que ha fomentado un poco eso, aumentando el número de funcionarios públicos? Yo creo que ahí también se produce una dramatización de algo que es natural. A medida que van creciendo, digamos, la población de los estados, digamos, de los países, el porcentaje de funcionarios crece. En Chile no tenemos un porcentaje tan
alto en comparación, por ejemplo, con la OCDE. Estamos hablando de que del total de los trabajadores, digamos, de la masa trabajadora, el porcentaje de funcionarios públicos bordea el 12%, 11-12%. En países de la OCDE es mucho más. Estamos hablando de 16-17%. No es algo extremo, pero sí creo yo que en ese porcentaje, que estamos hablando que es cerca de 1 millón y algo, hay mucha dispersión, porque tenemos los funcionarios que son municipales, los que son de gobierno central, los funcionarios policiales, los funcionarios de la salud, y los estatutos de cada uno de ellos son distintos. Además, eso quiere decir que las evaluaciones o la forma en que se abordan sus situaciones son muy distintas. Y desde el punto de vista de la corrupción, entonces, ¿cuál sería tu propuesta principal pensándolo en el público de tu distrito? Sí, mira, yo creo que una de las cosas que siempre converso con las personas es que un diputado cuando se te va a presentar, muchas veces te ofrece un montón, un paquete de todo. Entonces yo no me enfoco tanto en las propuestas de lo legislativo. El diputado tiene la posibilidad de legislar, de representar y de fiscalizar. Y en la facultad de fiscalizar es donde yo hago mi ofertón, digamos. Y mi ofertón está dado por un plan de fiscalización con modelos de auditoría, digamos, planificada. Esto quiere decir que los 8 municipios por igual van a tener un estándar, en mi caso como diputación, de cómo ser fiscalizado. Y eso es cómo ser fiscalizado en la cantidad de horas extras que hacen los funcionarios, en las adjudicaciones de las licitaciones, en las transferencias de recursos, en las corporaciones municipales asociadas a esa municipalidad y en los servicios que no son de las municipalidades, pero están en el distrito. ¿Presentarías eso en el marco de una ley? No es necesario, porque como tú tienes la facultad como diputado, probablemente has visto que los diputados dicen oficié, no sé qué. Sí. Ya, eso yo lo quiero extremar al máximo, porque el hecho de oficiar, la práctica no es nada, porque es una queja. Es como que yo te envío un correo electrónico, respóndeme. Sí. Tú me respondes, ¿y qué hago yo con eso? Yo quiero ir más allá. Hago el plan de fiscalización, hago seguimiento a ese plan de fiscalización y frente a los hallazgos, a Fiscalía, a Contraloría o a la institución fiscalizadora superior que corresponda. Y eso de manera igualitaria para las 8 comunas, porque hay alcaldes de izquierda y de derecha, independientes. Sí, hay de todo. Y generalmente los diputados fiscalizan cruzado. Un diputado de derecha fiscaliza a la izquierda fiscaliza a la derecha. Suele pasar. Y yo creo que esa es la gracia también de ser de una persona independiente, que te permite ir y posicionarte con un poquito más de objetividad a la hora de fiscalizar. ¿No crees que se te vayan a ir encima, tal vez, alcaldes o funcionarios de tu sector político? Es que yo creo que una cosa es el sector y otra cosa es la militancia. Yo no soy militante de ningún partido y si me toca, por ejemplo, me va a tocar, en el caso de ser diputado, fiscalizar a Tomás Bodanovich, por ejemplo, hay que hacerlo. Y con la misma vara que se le va a fiscalizar a la alcaldesa de Colina, que es de derecha. ¿Qué otra cosa propones en materia legal? Yo entiendo tu punto fiscalizador, me parece muy bueno y ha quedado claro, pero en materia de presentar un proyecto de ley, ¿qué presentas tú para el Chile que se viene y también para el distrito que se viene, digamos? Sí, yo tengo hartas propuestas de algo que he ido trabajando durante estos últimos años, particularmente este año que estoy trabajando en una agencia de comunicaciones con inteligencia artificial. Nos dedicamos a eso. Hacemos spot, hacemos todo desde cero con inteligencia artificial. Y obviamente ahí uno va aprendiendo no solamente la temática audiovisual, que es quizás lo que uno podría conocer más desde la formación profesional, en mi caso publicista. Sí. Pero todo lo que está detrás del desarrollo de la inteligencia artificial y esta competencia entre China y Estados Unidos sobre quién tiene el liderazgo, creo yo que nos tiene que llamar profundamente la atención en cómo, como país, nosotros desarrollamos capacidades para ese Chile del futuro. Y si tú vas, no sé, afuera de las universidades, cuando hablamos con los jóvenes, les da pavor la inteligencia artificial respecto a su futuro. Porque ¿Jóvenes de qué edad? Te estoy hablando, no sé, 21, 22, porque están estudiando y en la práctica, y es cierto esto, lo que están estudiando hoy es obsoleto cuando ellos vayan a salir de la carrera. Probablemente, no todas las carreras, pero sí gran muchas. parte. Entonces, sobre todo las del área de las comunicaciones o áreas que tienen que ver con cosas de automatización. Y ahí es como nosotros podemos mejorar, la perspectiva laboral, incluyendo a la inteligencia artificial como una herramienta, porque para mí esto es como si fuese una revolución industrial en la actualidad, versión inteligencia artificial. Cómo incorporamos capacidades en la fuerza laboral actual. O sea, hoy día las personas tendrían que estar capacitándose para mejorar sus labores actuales con capacidades de inteligencia artificial en distintas índoles. No solo te hablo de las capacidades en el área comunicativa, sino que en materia, sobre todo, por ejemplo, de seguridad pública, en materia de análisis de datos, o sea, la capacidad de analizar datos de volúmenes de datos gigantescos con inteligencia artificial para la toma de decisiones es una herramienta increíble que si una persona capacitada en el sector público o privado la puede tomar a su provecho, es un avance como país. ¿Estamos quedando atrás con eso?
Todavía no. Se aprobó hace poco en la Cámara de Diputados una ley base de inteligencia artificial. Creo que se queda corta porque está pensada, digamos, con un mínimo, pero no prospectiva del Chile del futuro. Yo creo que tenemos que estar pensando ya en el Chile del futuro. ¿Para qué queremos la IA? ¿Dónde queremos la IA? ¿En qué sectores estratégicos queremos la IA? Y además de eso, ¿de qué manera va a mejorar el Estado? Que también es una de las cosas que creo yo que tiene que incorporarse. Hoy día en el Estado se usa inteligencia artificial, pero es más bien limitado. Y en el plano educativo también es limitado. O sea, tú estás estudiando, debieras tener una suscripción gratuita a Gemini, a ChatGPT o a Copilot de Microsoft. En otros países lo hacen. Es como lo que tenían algunas universidades con Canva, ponte tú, que podías acceder a Canva con el correo de la U. Claro, pero en este caso la inteligencia artificial como basal, que puede ser, como te decía, ChatGPT o Copilot o Gemini, es mucho más profunda, porque te sirve para hacer investigaciones profundas, para hacer cruces de datos, para hacer pensamiento profundo y análisis. No quiere decir que el estudiante deje de pensar, al contrario, amplifica sus capacidades de pensamiento. Pero que igual es peligroso, ojo, de que muchos estudiantes usan ChatGPT como una forma, ponte tú, de terciarizar la capacidad de raciocinio, porque al final tampoco los invita mucho a desarrollar una conclusión, sino que te entrega la conclusión. Claro. ¿Cómo congeniamos un poco eso? Sí, yo creo que, y eso es una de las cosas que también incorporo en las propuestas, de ojalá presentar un proyecto de ley en ese camino, es cómo desde una formación inicial abordamos las redes sociales y la inteligencia artificial. ¿Por separado? No, como parte de la nueva dinámica de la vida social actual. O sea, hoy día piensa que los niños, niñas y adolescentes nacieron con redes sociales. Sí, pues. Tú le preguntas qué es un algoritmo y probablemente te lo digan en función de un meme. Te digan, mi algoritmo no sé qué. Pero es importante que ellos sepan qué es un algoritmo porque es parte de las reglas en las que ellos transitan en su vida social digital. Es como cuando tú en el colegio aprendías sobre las reglas, las normas del tránsito. Es exactamente lo mismo. Y con la inteligencia artificial debe ser igual. O sea, ellos debieran entender hasta qué punto ayuda o coopera en su capacidad de pensamiento una inteligencia artificial y hasta qué punto lo hace dejar de pensar, como decís tú. Y eso también tiene que incorporarse en la educación temprana, porque hoy día Chile es uno de los países, no es uno de los países, es el país latinoamericano con mayor uso de inteligencia artificial generativa. Es decir, la mayoría de las personas usan la IA y confían en ella, inclusive algunos como psicólogos, imagínate eso. ¿Qué otro? No sé, esa cuestión también la encuentro como súper peligrosa. Es peligrosa, pero como médico incluso. Por lo mismo se requiere, o sea, no podemos decir hay que prohibirla, sería absurdo. Lo que hay que decir es, esto es, así funciona, y estos son los límites. Y si quieres ir más allá, tienes las herramientas porque el Estado te está proponiendo ciertas cosas que estamos ordenando de cierta manera para tener un país mucho más desarrollado y equitativo con la inteligencia artificial. ¿Y qué hacemos con la inteligencia artificial y la creación a partir de la inteligencia artificial en la comunicación política, en las franjas? Ponte tú. Yo he visto que tú eres muy activo en redes sociales desde siempre. Te sigo desde la época de Fotolog. Pero, Chuli me llamaba. ¿Ah? El Chuli. Sí, yo te seguía por ese Fotolog, mucho diseño, mucho Flickr, me acuerdo esa época, 2007, 2008, con chasquilla, con toda la cuestión. Oye, pero a ver, tú ocupas mucho inteligencia artificial para la creación de tus publicaciones en redes sociales, etcétera. ¿Cuál es el límite ahí también para convencer a la gente a través del uso de contenido de inteligencia artificial? Por ejemplo, te pongo lo que ha hecho Meo en su franja, que pone un montón de gente, él con mucha gente, pero es inteligencia artificial, po. Sí, No, lo he visto. Entonces, ¿qué onda, po? ¿Cómo lo ves? Mira, yo, de hecho, publiqué un video criticando la franja de Meo, sin criticarlo a él políticamente, sino solamente el formato. ¿Por qué? Porque primero no declara que es inteligencia artificial. Yo cuando subo un contenido lo etiqueto como inteligencia artificial, porque es evidente que la persona, por más de que sea avesada y sepa reconocer la inteligencia artificial, tú tienes que declarárselo porque a lo mejor una persona no lo va a saber. Y pasa muchas veces que hay personas que se creen lo que están viendo. Él no lo declara, más aún en una franja de televisión abierta. Segundo, ocupa deepfake de personas que existen. Sí. Y además lo ocupa para dar un mensaje político. Eso es totalmente contrario al uso ético de la inteligencia artificial que han convenido la mayoría de los países desarrollados. Y además de eso, genera ciertas ilusiones que se pueden producir con la inteligencia artificial, como la ilusión de masividad y apoyo. Imagínate Nicolás Maduro usando IA en sus mítines políticos y llena... Claro. O sea, eso evidentemente tiene que no restringirse necesariamente, pero sí normarse. Y no hablo solamente de lo normativo a nivel de una ley, sino que incorporar
eso digamos, la relación con las plataformas. En algunos países los mismos gobiernos le exigen ciertas características a las plataformas para obligatoriedad de etiquetar el contenido con inteligencia artificial, poder restringir el contenido con deepfake, porque hoy día no existe en Chile de partida una ley que lo prohíba, se está regulando, pero tampoco existe un convenio o un acercamiento con las plataformas para abordar eso, como sí se han hecho en otros países. Yo soy de la idea de que todo contenido generado con inteligencia artificial tenga que ser declarativamente expuesto así. Claramente. Sí, O sea, y de hecho eso debiera ser integrado al material audiovisual, porque después si sale de la red social y se va a otro lugar, claro, se puede cortar o cortar. puede salir. Y para allá Claro. va la cosa, si tú te fijas en el caso de Sora, que lanzó hace muy poquito su actualización, el sello de agua viene permanente. Ujú. Porque además es tan realista la capacidad de procesamiento audiovisual que tiene, que fácilmente una persona puede creer que eso es verdad. Ujú. Y sobre todo en los grupos de WhatsApp o en otras plataformas que no O son gente las más- mayor que Sí, se convence. claro. Aparte que ahora tú puedes hacer videos, por ejemplo, de inteligencia artificial y que a propósito se vea como una cámara más antigua o algo incluso Obvio. borroso para que parezca como el típico video mal grabado del celular que, debe ser real, como los ovnis, ¿cachai? Sí, sí, sí. Pero ¿cuál es, te voy a insistir con el punto, ¿cuál es el límite de regular eso, ponte tú? Que incluso puede ir de la mano un poco con la regulación de las redes sociales, con la libertad de expresión, Ujú. que está tan de moda ocupar la libertad como argumento. Sí, yo creo que el límite siempre puede entenderse cuando afecta la dignidad de otra persona. Mm. Y creo yo que eso aplica con la IA y sin la IA. Porque si tú, por ejemplo, Juan, haces una parodia de alguien, pero en esa parodia humillas a la otra persona de tal forma en la que esa parodia ya no pasa a ser ni chistosa, ni pasa a ser una crítica, sino que pasa a ser una ofensa directa a esa otra persona, existen los caminos judiciales, obviamente una querella o lo que fuese, para proteger la dignidad de esa persona. En la inteligencia artificial, cuando se usa un deepfake para criticar, no sé, a Yanel Jara o viceversa, a José Antonio Cast, esa persona también debería tener el derecho a poder, digamos, tener propiedad sobre su propia imagen. De hecho, en algunos países, en toda la Unión Europea, por ejemplo, está declarativamente expreso que uno es dueño de su propia imagen. Por tanto, si tú quieres hacer un deepfake de alguien, no podrías hacerlo salvo que tengas la autorización de esa persona. ¿Y en Chile? O sea, uno ¿Es no... dueño de O sea, su...? técnicamente sí, pero No hay nada que me no proteja. hay nada que podáis hacer directamente con la plataforma, salvo que tú presentes una acción judicial y después y eso pasa, le pide el tribunal que elimine la publicación, pero es algo muy arcaico. Si finalmente también tiene que ser con las reglas que nosotros queramos proponernos como sociedad. Y creo yo que esas reglas tienen que ver con el respeto principalmente hacia el resto de las personas, porque la crítica social, la libertad de expresión, todo bien. Pero si eso se hace a costa de humillar a otra persona y además de eso suplantar su identidad, creo yo que estamos en un problema. Te manejas súper bien en tema de comunicación política, marketing político, y tenido experiencia, etcétera. Pero ¿qué propones tú más allá de eso para tu distrito? Fuera de las comunicaciones, fuera de Contraloría, fuera como de las partes por las que has pasado. Sí, mira, una de las cosas que pasa mucho en el distrito, y esto en general en el país, es la temática del desempleo, que también me motiva mucho a abordar. Sobre todo los profesionales jóvenes que vienen saliendo de la U y no encuentran pega en lo que estudiaron. Yo no sé si tú te acordás cuando saliste de la U, cómo lo hiciste, pero generalmente nosotros íbamos, hacíamos la práctica y te quedabas ahí ¿Y te trabajando. quedabas ahí o empezabas a jugar a través de eso? Sí, hoy día no pasa tanto eso. ¿En serio? No pasa y el desempleo, digamos, global es más bajo que el desempleo juvenil y el desempleo ilustrado, que son las personas que tienen un título profesional y no encuentran pega en su... Eso está pasando mucho ahora. Está pasando mucho. Entonces, una de las cosas que quiero abordar y que obviamente no están disociadas unas de la otra es en el campo laboral revisar o proponer revisar cómo se están realizando las formaciones profesionales o los tipos de carrera, porque hoy día tú no tienes una conexión. Y ahí hay una propuesta interesante, si no me equivoco, que la incorpora Yannet Jara y también Evelyn Matei, la perspectiva laboral incorporada al estudio. O sea, si el Ministerio de Energía que tiene Chile, perdón, del Trabajo, que tiene Chile Valora, que tiene una serie de iniciativas que analizan el mercado, ¿por qué eso no tiene una conexión con el mercado educativo? ¿En qué sentido me perdí ahí? ¿Cómo Por la ejemplo, vinculación? si tú perspectivas que en 10 años más lo que se va a necesitar van a ser muchos más ingenieros aeronáuticos, qué sé yo, no sé. Pero estás preparando la mayoría de las carreras en un foco de arquitectura. Obviamente es lógico que en un momento se te va a producir un problema con esas variables, porque vas a tener una escasez de ingeniero aeronáutico, pero vas a tener muchos arquitectos. En eso estamos al debe. Pero eso es una solución más a largo plazo. A corto plazo, creo yo que hay que hacer incentivo a la contratación de personas jóvenes. Cuota.
no sé si cuotas, pero incentivos económicos a las empresas. Como que beneficios tributarios. Beneficios tributarios, beneficios, digamos, de apoyo en el pago de ese sueldo de la persona profesional joven. Hay que encontrar la fórmula. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, se aumentó de 1 a 2% la cuota. No sé si las cuotas son la mejor manera, porque yo creo que, o sea, en el caso de la temática de la discapacidad, lo entiendo y creo que es correcto. Pero en el caso del empleo joven, creo que es algo transitorio. Y por tanto hay que hacer un impulso para poder contratar a esos jóvenes que hoy día están desempleados, para poder bajar un poco la cifra de desempleo, y después de eso que se empiece a regularizar de la mano con ir avanzando en lo que te decía previamente, perspectiva laboral y marco educativo que esté adecuado al futuro. ¿No habrá muchos profesionales de las comunicaciones actualmente en Chile, tal vez? Yo creo que sí, yo creo que, o sea, de varias áreas, Sí, lamentablemente. sobre todo los humanistas, como que Yo creo va a que estar repleto. hay mucho, hay poco técnico profesional, que yo creo Eso que es falta un mucho. factor. Y además de eso, creo yo que, por ejemplo, psicólogos hay mucho, pero también hay mucha carencia de psicólogos a nivel de COSAM o a nivel Sí, po. de atención. O sea, también falta hacer este match entre muchos profesionales que están en un área crítica que hoy día queremos potenciar. En mi caso, la salud mental también es prioritaria. Creo yo que se puede hacer este enlace entre las comunidades y tener llegada de psicólogos que hoy día pueden estar desempleados a mayores lugares territorialmente y a nivel local, en las universidades, por ejemplo. Hay universidades que tienen muy poquitos psicólogos, hay colegios que tienen muy poquitos psicólogos. Sí. ¿Cómo ves la comunicación política en este año electoral? Yo creo que coincidimos en que se ha vuelto muy show business, maybe. Espectáculo, griterío, Sí. más que política propiamente tal. Ayer estaba viendo el debate y una de las cosas que me llamaba la atención es que sentía que era como un debate de una candidatura de primaria o un debate que no estaba a la altura. Yo no sé si te pasó. Súper aburrido. Aburrido. Y el formato creo que no. Y más allá del formato, yo creo que cada candidato fue a defender lo que ellos creían que era lo mejor para Chile, en cierto modo haciendo oídos sordos a lo que se dialogaba a los lados. Y creo yo que no estamos para eso. O sea, hoy día que un candidato plantee que la crisis de seguridad es esto y otra candidata plantee que la crisis de seguridad es esto otro. O sea, ¿cómo vamos a tener diagnósticos tan distintos? Y además que creemos que es un diagnóstico común. Pues cuando hablamos de seguridad decimos, no, sí, es un diagnóstico común. Pero algunos dicen, no, que el problema son los migrantes. No, otros dicen que el problema son las cárceles. Y luego dice que el problema de la fiscalía. La fiscalía reformulada del Poder Judicial. Entonces, ¿cómo el diagnóstico va a estar tan errado? ¿Y cómo no podemos ser capaces de tener un mínimo común donde trabajar desde ahí? Y yo creo que, bueno, al menos como lo veo yo, es esto, paño frío, entender que sí hay un problema de seguridad importantísimo, porque en el distrito lo vivimos, hay mucho portonazo, por ejemplo, pero también entender que no ayudamos como políticos al generar mayor incertidumbre en las propuestas. Yo creo que si somos capaces de transmitir unidad y trabajo conjunto con propuestas que tengan evidencia en el funcionamiento de eso, porque tampoco es que no se haya hecho nada estos últimos años. Obviamente se ha hecho, pero no lo suficiente, y la gente lo sabe. Pero es momento de que, sobre todo en la campaña presidencial, que estamos a semana de la elección presidencial. 3 semanas, no queda nada. Esos diagnósticos tan dispares, vayamos acotándolos. O sea, si elegimos un candidato, vamos a reformular completamente el Poder Judicial, y si elegimos otro candidato, vamos a expulsar a todos los migrantes. Y nosotros vamos a construir las cárceles. Claro, en el océano. ¿Y cuál es el problema que identificas tú, principalmente para abordar la problemática de la inseguridad? Sí, yo creo que, mira, me carcome la mente pensar en el tema de la inseguridad, criminalidad y victimización, porque obviamente como son índices distintos, uno los tiende a tratar de leer. Claro, la inseguridad está altísima, o sea, como a nivel de percepción. La criminalidad más o menos se ha mantenido constante, no es que haya habido una crisis así exorbitante de índices, pero sí la gente está insegura, y eso ya es una señal que tiene que remecer a todo el mundo político. O sea, el no querer salir a la calle, el tener miedo a que te hagan un portonazo. Y ahí es como creo yo que tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo para también transmitir a las personas, primero, que no vamos a poder tener un carabinero en cada esquina, eso es una obviedad, que no es culpa solo de la migración. O sea, aquí hay un problema. Si nosotros hoy día mismo echáramos o le pidiéramos, como decían por ahí, que se fueran voluntariamente todos los migrantes, el problema de la delincuencia no desaparece, no va a desaparecer. Y eso significa fortalecer las instituciones. Cuando tenemos a políticos de izquierda criticando a la derecha y haciendo esa crítica a través de la institucionalidad, o sea, rompiendo la institucionalidad, y viceversa, o sea, criticando
la institucionalidad porque hay un actor político que no me cae bien, Claro, que no me gusta. que eso es muy típico. Sí, pues, lo que hacemos es corroer la credibilidad con las instituciones. Hoy día necesitamos instituciones sólidas, instituciones creíbles, y además de eso, poner los recursos, obviamente, donde está la necesidad, y hoy día son la seguridad en los barrios. Yo creo que una de las cosas, y lo hemos conversado mucho con los vecinos, la seguridad barrial es prioritaria, es decir, que los vecinos se puedan organizar, pero tengan las herramientas. Hoy día los fondos son limitados. ¿Cómo qué herramienta? Por ejemplo, la capacidad de tener cámaras de vigilancia, pero que tengan ciertas características mucho más avesadas y avanzadas. Nosotros hemos estado revisando proyectos con cámaras con inteligencia artificial, pero no con inteligencia artificial que tú decías, tiene IA, porque hoy día todos le ponen Es que eso tiene IA. también te iba a decir porque es como vamos a desarrollar esto con inteligencia artificial, pero nadie explica nada, todo No, inteligencia claro, artificial. sí. No. A mí me pasa que como este año yo salí del CERNAC como a mitad de año, después me dediqué a trabajar en cosas de IA, he trabajado en proyectos de esto, y la incorporación de inteligencia artificial en las cámaras tiene varias variables, y una de ellas es que la cámara misma tenga la potencia de poder detectar ciertas cosas, patentes, comportamientos sospechosos, y tú las vas entrenando con esos comportamientos. Pero a la vez eso se puede utilizar a nivel de arquitectura de software y poder tener, por ejemplo, con las cámaras que ya existen, una coordinación, es decir, que estén integradas, que eso algunos municipios lo han hecho, pero que esa integración tenga un sentido. O sea, si tú tenías una cámara acá y tenías una cámara acá, tú puedes hacer seguimiento a la persona que está acá y puedes tener una triangulación. Y esas triangulaciones se debieran hacer también a nivel barrial. Te voy a poner un ejemplo muy básico. Si hoy día un barrio puede tener las cámaras coordinadas con IA y puede tener el registro de las patentes de los vehículos que ingresan y que salen, podemos tener la lista blanca, digamos, y la lista roja. O sea, por las personas que pueden entrar al condominio o al barrio o lo que sea, el portón se abre, porque en todos los barrios, al menos de mi distrito, están con portones. Pero tiene que salir una persona con una llave, Sí, y al final es igual de peligroso. Se tiene que bajar del auto, y eso ya hace que... Ahí se hace el portonazo. Portonazo. Entonces, sí, eso lo podemos ir incorporando con herramientas que no son caras, porque si integras inteligencia artificial a una cámara que ya existe, lo que estás pagando ahí es el valor del software. Oye, ¿y la privacidad? ¿Cuál es el límite? Sí, eso es un tema muy interesante. Porque yo encuentro bacán lo que tú dices, me parece bien que se avance en eso, pero ya, pues, o sea, están teniendo las fotos de mis patentes, de mis autos y las cuestiones, porque claro, hablamos de el delincuente pillado, o el que está cometiendo el ilícito, o planeando el ilícito. Sí. Pero también pasamos miles de personas todos los días por los lugares que no estamos cometiendo delitos, pero que igual vamos a tener una cámara, una inteligencia artificial que va a recopilar nuestra info, po. Sí, po. Entonces... O sea, es que ya está pasando en algunos casos. Cuando tú vas a un centro comercial, es muy probable que... No, dame tu ruta en la farmacia. No, o sea, y no solo eso, sino que las cámaras leen ciertas sensaciones, ciertas emociones que están como caracterizadas con comportamiento. Yo creo que eso se hace con una conjunción muy armónica entre la protección de datos. Hay una ley de protección de datos que salió hace muy poquito que tiene la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos que va a empezar a operar pronto. Y eso además va a tener asociadas sanciones. Yo creo que ahí se avanzó bastante, pero se puede avanzar más en el momento en que eso se coteje con lo que se está haciendo con inteligencia artificial. Evidentemente no podemos estar en un estado tipo 1984, donde tenéis cámaras no, por obvio. todo. Es que ese es el temor también, que nos volvamos Sí. orwellianos, No, ¿cachai? claro que no. Yo creo que tiene que ser una conjugación armónica. O sea, la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la humanidad. Y yo creo que eso es lo más interesante del desafío que se nos viene como país. Cómo usamos la inteligencia artificial para que lo humano no se pierda. Porque si no, al final, ¿qué vamos a hacer? Todo lo va a hacer la IA y nosotros finalmente, ¿qué? Yo No. creo que ahí está el desafío perfecto que tenemos para el futuro. Como te pregunté en un principio de esta entrevista, tu candidata es Janet Jara. Sí, es mi candidata, pero déjame darte una aclaración y por qué. Porque obviamente yo no soy una persona que tenga principios de izquierda dura, digamos, no comparto muchas cosas con el Partido Comunista. De hecho, hace mucho tiempo que creo que Venezuela es una dictadura y es parte del problema de hoy día de la migración Totalmente. en Chile. Y creo que la izquierda se demoró demasiado tiempo en condenar la dictadura de Venezuela y encontrar en ello una razón del problema que actualmente estamos viviendo con las personas migrantes en Chile. Pero yo trabajé con Janet, trabajé algo así como 3 años. Y la calidad humana de Janet como persona, como jefa, como líder, creo que es indiscutible y eso se lo valoran inclusive personas de derecha. Y para mí, una persona que quiere liderar el país debiera tener esas capacidades. Ahora, ¿me preocupa el Partido Comunista? Evidentemente. Pero yo creo que hoy día ella es la lideresa de una coalición. Es más grande que el partido. Pero sí, el partido creo que ha sido un problemazo. Total, porque dice una cosa y sale su propio partido a criticarla o a bajar paños fríos, etcétera. ¿Cómo ves la comunicación digital de ella? Yo la veo bien, de hecho tiene un equipo de cabros jóvenes que le ven tía Janet y esas cosas.
de todas formas yo creo que eso ya cumplió un ciclo. Comparto. Yo creo que cumplió un ciclo, y con todo el cariño que le tengo a la Janet, también cumplió un ciclo, creo yo, el tema de en qué estado o de dónde vengo. Ujú. Porque yo, por ejemplo, también vengo de una familia muy pobre, pero hoy día no soy una persona pobre. Hoy día yo tengo, me considero una persona de clase media, pago mi dividendo, qué sé yo. Entonces, uno puede contar eso, pero también creo yo que en un momento en que ya contaste tu historia, va al paso siguiente. Ujú. Yo creo que son dos cosas que, si estuvieran en el equipo de ella, yo le sugeriría, tampoco lo hemos hablado, pero que es la comunicación digital ya tiene que dar un paso más a un paso republicano, o sea, es la candidata presidenta de la República. Y segundo, Más mujer de Estado, dices más mujer tú. de Estado. Y segundo, la historia de vida ya la conocemos, ya sabemos de dónde viene, ya sabemos... Sí, me tiene un poco aburrido eso. Por eso te decía que es como... Ayer alguien la agarraba para el fideo, unos días anteriores, de que si era había sido taxista o no. Es que cada vez tira un dato nuevo de su vida que si lo hubiese dicho desde un principio todo, la gente no la cuestionaría ahora si es verdad o no, porque pareciera que va sumando cuotas como de lástima, en algún Claro. sentido. Es como... Ahora, no yo sé. concuerdo igual con un punto que leí por ahí, que, claro, cuando uno viene como de un lugar en el que no entraste a estudiar al tiro o no saliste al tiro con una profesión, pasáis por muchos trabajos. Yo creo que el problema no está en eso, está en poner eso como un valor extra o como ponerlo como parte del discurso. Yo creo que eso se cumplió su ciclo, ya estuvo. Ya está, o sea, ya conocemos a esa Janet que es cercana, que viene de abajo, que ha trabajado en múltiples lugares, ¿Y pero qué ahora Janet falta conocer? la que viene, la Janet del futuro, la que es capaz de liderar la agenda de seguridad pública. Mm. Yo creo que eso es lo que necesita además el apoyo de toda la coalición para eso. ¿Lo tiene? Yo creo que en parte sí, en parte no, porque a veces tú veis candidatos que hablan de distintas cosas. Por ejemplo, que un candidato hoy día de centro izquierda no hable de seguridad, yo creo que es un problema de no entender la realidad del país. Tal cual. O cuando ellos dicen, no, es que la sensación de inseguridad es lo que está alto, pero los crímenes... Es que siempre apelan a eso. No, es Como que- si lo otro no existiera. Yo no. entiendo que puede ser mayor la sensación, pero lo hacen como si lo otro no pasara. Juan, es que yo creo que la sensación es el principal indicador sobre lo que le está pasando a la población. Si una persona se siente insegura, no necesita saber nada más. Mm. Le necesitas transmitir seguridad a esa persona. Y eso se transmite con propuestas, y con propuestas concretas, con propuestas reales, y seas de izquierda o seas de derecha. Porque también en la derecha a veces uno ve propuestas, o sea, como la delincuencia, yo gobierno y mañana se acaba la delincuencia, tampoco va a ser Vamos a así. cerrar la frontera. Vamos a cerrar la Como si frontera. fuera una puerta de refrigerador. Claro, o expulsar a todos los migrantes, tampoco es así. Mm. Entonces, yo creo que, bueno, y esto es como una reflexión, creo yo, de toda la clase política. Creo yo que hay buenos candidatos en la izquierda y en la derecha, pero a veces se carcome el espacio los candidatos más populistas y eso da lata. Eso es verdad. Tú eres institutano, Sí, no me gusta decirlo mucho en todo caso. en pero- Instituto Nacional. Sí. ¿Fue para ti el Instituto Nacional una herramienta de movilidad social? Sí, completamente. ¿Y crees que lo es ahora? Mira, justo ahora tengo dos sobrinos, uno que salió y uno que está estudiando. Y con el dolor de mi alma a veces me da pena cómo está el colegio. Porque mi sobrino a veces llega a mi casa porque vive cerca, o sea, sale del colegio y se va para allá. Me dice, se tomaron los encapuchados del colegio. Y no termina de cursar su semestre. Y hay carencias de contenido y hay carencias que le van a doler después cuando entra a la universidad. Y yo creo que eso antes tenía cierto sentido, cuando había una toma, cuando había un paro. Yo no te estoy diciendo desde una mirada pacata en la que, no, es que antes nos movilizábamos bien y ahora no. Yo creo que ha perdido el sentido de por qué estar ahí. El Instituto Nacional era, y creo yo que debiera volver a ser, un lugar de ascenso social. Y yo creo que ahí discrepo mucho con las personas del Frente Amplio. Mm. Porque yo creo que ellos que venían de colegios más Claro. caros, que no pasaron por lo que tuvimos que pasar muchas personas de nosotros, que era que tú soñabas con ir a estudiar a un colegio donde te permitiera salir de la situación en la que venías. Y te sacaban la cresta. Y después en la universidad exactamente lo mismo. Pero cuando tú legislas o propones proyectos de ley desde la perspectiva de mirar desde arriba una situación que nunca viviste, pasan ese tipo de cosas. Yo creo que la selección hasta cierto punto es correcta, y sobre todo en un colegio o en colegios que tienen un componente histórico tan grande como el Instituto Nacional y otros colegios así. ¿El Instituto Nacional ya no es lo que era? No, ya no es lo que era, pero creo yo que se está haciendo un esfuerzo y espero que ese esfuerzo se siga consolidando para recuperarlo. Y que haya muchos más institutos nacionales y más Liceo 1.
¿Liceo Bicentenario? Sí, claro que sí. Así que por eso yo te decía, creo que al comienzo de la conversación, yo soy una persona independiente, pero también uno tiene que aprender a valorar las cosas que han hecho otros gobiernos. ¿Lo consideras positivo los liceos bicentenarios? Sí, claro que sí. Tal como considero varias cosas positivas de lo que hizo el gobierno de Piñera. Y como considero que hay cosas que hizo de manera negativa. Oye, hay un tema también con la comunicación política que va más allá de nuestro país, que tiene que ver con las guerras, que son las guerras mediáticas. O sea, al final ahora las guerras se escriben no al final de cuando terminan y por el ganador, sino que se escriben durante. Claro. ¿Has visto el fenómeno de cómo se expone la información del conflicto Gaza-Israel, por ejemplo? Que por un lado Israel dice que todo es mentira casi, y Gaza a veces potencia más, o incluso a veces han caído en fake news. Es una guerra este tema de cómo contar la guerra. Sí, es complejo. Yo creo que es un territorio, digamos, el territorio de lo bélico está también en el territorio de lo bélico en la comunicación. Totalmente. Y esa comunicación también se traspasa a las personas que se vuelven activistas digitales de cierto espacio. Comparto. Y ahí creo yo que, bueno, no sé si existe algo normativo que permita que eso se desenvuelva de una mejor manera. Yo creo que tiene que ver con un espejo de la realidad misma. O sea, un conflicto, y el conflicto se traspasa a un conflicto digital, digamos. Ahí yo creo que el cuestionamiento que uno se puede hacer es la plataforma en que se produce esto, porque no son inocuas. O sea, cuando tú hablas de Meta detrás de aquello hay una posición política, hay una línea. Hay una línea que es la línea de Occidente y que tiene ciertos valores y probablemente sean pro-israelí. Y por eso Rusia, por ejemplo, tiene sus propias redes sociales, claro, porque sigue una línea distinta a la de Occidente. Exacto. Y eso pasa también con lo que hablábamos hace un rato, con la IA. O sea, la IA china tiene sus capacidades increíblemente avanzadas. Sí. Y lo mismo con las redes sociales. Ellos tienen sus propias redes sociales. Tienen todo su paralelo, su versión china. Su versión china. Tal cual. Entonces, cuando nosotros percibimos la guerra, por ejemplo, a través de las redes sociales, lo percibimos con el prisma que las redes sociales permiten. Y yo creo que eso también se tiene que entender desde esa perspectiva. Yo creo que es muy difícil que todas las personas lo entiendan porque nosotros mismos nos cuesta mucho entender cómo van cambiando los algoritmos, cómo te muestran el contenido. Es heavy. O sea, tú le preguntas a una persona por qué ve lo que ve en redes sociales y probablemente no te va a saber decir. No, te dice, porque me salió en TikTok, pues, esa es la frase, me salió en TikTok, me salió en el Instagram, y no dimensionan que eso ya responde a un entrenamiento que uno mismo le ha dado a lo que busca consumir. Eso es brígido. Sí, y ahora el problema de eso es que refuerza las posturas. O sea, claro. Refuerza la postura y refuerza también el conflicto. Yo creo que son dos cosas que las personas tienen que saber desde que entran a las redes sociales. Si tú le das like a cosas, va a aparecerte más contenido relacionado a eso. Y si tú generas conflicto con ciertas posiciones, ese conflicto va a ser mucho más relevado porque la red social aumenta el conflicto a medida que va teniendo interacción. Y por supuesto que la red social suele mostrar más cosas que puedan engancharte, que es gritar o enfrentarse, ¿cachai? Y eso hace hace creer a la gente que todo el mundo es así, pues. Claro. Y no es así. No, y finalmente lo que pasa es que uno empieza a consumir contenido más similar a lo que es su postura política y empieza a validarse. Oh, no, pero es que yo lo vi y todos están de acuerdo. Y todas las personas que están de acuerdo, pero en el otro lado del algoritmo... Exactamente, y empiezan a ver como, pero si todo el mundo le pasa lo mismo, me sale a cada rato en TikTok. Y es como, a ti. Es como, hagan el ejercicio con un grupo de amigos, abran su Instagram y todos cliquen en la lupita de Instagram y vean qué les sale. Eso, básicamente, un poco un escaneo de qué es lo que se acostumbra el sistema a tirarte. Bueno, es increíble el tema de las comunicaciones en tiempos de guerra, una locura. Yo lo vi en los dos lugares hostiles, digamos, que he tenido aquí, que es Ucrania y toda la situación de Israel y Gaza. Se gasta mucho dinero ahora en las guerras, en asedios comunicacionales. Claro. Y eso te puede dar hasta el triunfo de una guerra. ¡Ojo! Claro, porque además es como se percibe el líder que está encabezando ese espacio. O sea, inclusive en el caso de Trump, si tú te fijas, en las redes sociales de la Casa Blanca son muy políticas. Son súper políticas. Antes no era. Era una forma, era como institucional e informativo. Sí. Nada más. Acá en Chile eso no pasa y es algo que uno debiera sentirse orgulloso. Acá las redes institucionales digamos, de gobierno son gubernamentales. Salvo algunas cosas que se escapan de pronto, pero tú no vas a ver una publicación de gobierno diciendo... En coloquial. Claro, así como grande presidente Boric que consiguió no sé qué cosa. Sí, no. Es un logro del Estado, del gobierno de Chile. En el caso de Trump, hace muy poco celebraban el tema del fin de la guerra. Sí, ¿no? Y como Trump al Nobel de Paz, ¿cachai? Claro, o lo ponen como un superhéroe. No, y anda por ahí con lo que hacen con Maduro, sí, exactamente lo mismo, el exacerbar a la figura del líder. ¿Crees que Kast lo haga si es que llega al gobierno?
Yo creo que no se lo van a permitir. Y si yo llego al Congreso no se lo permitiría tampoco como a ningún otro, porque creo yo que tenemos una cultura republicana que hay que cultivar y seguir profundizando. Yo comparto. Yo creo que Chile tiene una tradición republicana y democrática muy bacán como para tirarla a perder. Sí, y yo creo que también eso lo debieran entender los candidatos presidenciales. Sí. Porque cuando exponen ellos también están jibarizando la figura de la presidencia de la República. Y ser presidente de la República, además de presidir, gobernar y ser jefe de Estado y Gobierno, tú eres una institución. Sí, claro. Tú eres una representación de nosotros como sociedad, como república. Más allá de tu ideología política, es como compórtate. Y es un ejemplo para el resto de las personas que habitan el país, independiente que sean o no de la misma postura política. Exacto, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, César, te traje un libro de Ucrania, que es de la primera guerra a la que fui, para que estés un poco más al tanto. Hablo un poco en su momento de las comunicaciones en tiempos de guerra. Lindo. Además de otras temáticas que me tocó vivir, cubrir en la guerra. Estoy escribiendo el segundo, espero que salga durante el 2026. Y te quiero agradecer tu participación acá. César Leiva, candidato a diputado independiente, Cupo Acción Humanista por el distrito 8. Se me confunde el 8 con el 9. César, de verdad, muchas gracias. Espero verte, ojalá ya de diputado, Juan, y que conversemos de comunicación y las cosas que se pueden hacer. Totalmente. En el Estado. Anda a saber tú en unos años más en qué ando metido. Pero por ahora, feliz de periodista y desarrollando todo este trabajo que lo encuentro genial. César Leiva. Felicitaciones por tu trabajo, está muy bueno el programa. No, gracias a ti por venir. Y también gracias a todos ustedes que estuvieron acá hasta este lugar. Nos vemos en otro capítulo. Muchas gracias. Chao, chao. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco y te invito también a que te suscribas a este canal y lo sigas en Instagram como @discrepemos. Y bueno, si me quieres seguir a mí también, me puedes encontrar en TikTok, Instagram y Twitter como @JuanVallejoC. Nos vemos en un próximo capítulo.